Muy buenas noches, queridos amigos de Contacto Global. Bienvenidos a un nuevo y seguramente interesante programa. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, un tema muy particular, en el que muchos creen y otros no, seguramente. Sin embargo, es un tema de estos temas especiales, de estos temas supremamente importantes que tocamos en nuestro programa Contacto Global. Me refiero a la astrología. Para tal efecto, vamos a hablar con un experto en la materia, con un astrólogo, y me refiero a Octavio Machado, quien nos acompaña la noche de hoy desde la ciudad de Medellín, en Colombia. Octavio, muy buenas noches, bienvenido a Contacto Global. Buenas noches, Alejandro, buenas noches a todos. Y bueno, estoy a la orden. Es una materia muy interesante para estudiar en su sentido más auténtico la palabra destino. Muy interesante. Comenzamos con un interesante comentario. Octavio, para las personas que ven Contacto Global en este momento, para ir entrando en contexto, ¿qué es la astrología? La astrología es un lenguaje y es una forma de conocimiento. Inclusive es una rama de la física. La astrología como lenguaje permite conocer los sucesos humanos que le permiten hacer planes, tener deseos, tener aspiraciones y diferenciar cuáles de esos logra como hecho concreto. Y la astrología, que una parte de ella se llama astronomía de posición, permite desde el momento de nacimiento saber a qué cosas la persona dedicarse para aprovechar mejor su tiempo vida y lograr metas, lograr éxito, tener alternativas importantes de decisión. Con la astrología uno puede realmente saber si una sociedad, por ejemplo, matrimonio, por lo menos la relación con un jefe, con un profesor, con un amigo o aún en la vida amorosa, es exitoso y cuáles son los caminos exitosos, positivos, que les va a permitir una vida agradable en lo que hacen. Por supuesto, todo implica tareas y conocimientos. Muy interesante lo que nos estás comentando, Octavio. En esto que estás diciendo, que la astrología se empieza a plasmar en el ser como un estudio desde el momento que nace. Estamos hablando de lo que denominan carta astral, Octavio. Sí, ese es un nombre común del instrumento que tiene la astrología, que es un gráfico. Es una observación, digamos, como si se tomara una fotografía en el momento de nacimiento y las posiciones de la Tierra con respecto a los demás integrantes del sistema solar en determinado lugar respecto a ese punto. Para ello, inclusive, se necesita saber la geolocalización del sujeto, o sea, dónde está la sala de parto en grados, minutos y segundos de longitud geográfica y de latitud geográfica. Entonces se hace como una especie de cono, es como la idea cercana a esa realidad, lo que se llama el cono topocéntrico, que es un término de la astronomía de posición que usa la astrología, y allí están en grados, minutos y segundos de arco las posiciones de los 12 integrantes que guía del sistema. Porque Insisto son que es los del signos sistema solar zodiacales, porque ¿cierto? sí, ¿cuál es el origen de los signos zodiacales? Resulta que se origina en la misma Tierra. Es la huella que deja el movimiento Tierra-Luna alrededor del Sol. Por lo tanto, ese zodíaco astrológico está a un radio de 8 minutos luz del Sol, que es diferente a lo que se dice en libros, lo que se dicen que hablan de constelaciones, que eso está muy lejos. Pero solamente el campo de estudio del ser humano es el sistema solar. Y específicamente más o menos desde el Sol o desde la Tierra, que es donde la persona nace, hasta Plutón.
Muy interesante, Octavio. La astrología ha sido vista desde tiempos por algunos como una ciencia, incluso eh, se sabe de que las antiguas civilizaciones consultaban mucho al tema del movimiento de los astros y hacían asociaciones con temas terrenos para tomar ciertas decisiones, que no estamos hablando de algo nuevo. Ciertamente ha sido vista de forma muy seria por distintas civilizaciones humanas, pero ya de una forma tal vez un poco más reciente, no tan antigua, se ve simplemente como un arte idealista, un arte de lo divino, algo efímero. Esa postura que tú nos estás dando en este avance de la conversación que hemos tenido tiene cortes muy científicos, porque tú nos estás hablando incluso de distancias solares, nos estás hablando de medidas exactas de distintos astros y distintos elementos terrenos. En tu experiencia como astrólogo, como una persona objetiva, aparte que sé que eres, ¿qué tanto y de qué forma tan real influye lo que la astrología estudia en los seres humanos? Bueno, imagínate, la astrología estudia los sucesos humanos y uno se imagina que los sucesos humanos, o sea, el pensamiento general es que los sucesos humanos son infinitos, pero son finitos. Entonces, la astrología permite clasificar la categoría de sucesos desde que uno nace hasta que muere y permite elegir cuál de esos sucesos son aquellos que te permiten evolucionar. Por lo tanto, cuáles son aquellos sucesos que te impiden. Entonces, lo más importante es que la persona lo estudie o lo experimente. ¿Verdad? Mucha gente dice, no, yo no quiero estudiarlo, solamente lo quiero consultar. Entonces, hacemos los acuerdos de cliente-consultor. Pero otras personas, que es lo que más hago, hacemos los acuerdos de estudiante. Por eso tengo un sitio que se llama astroescuela.com, porque es en lo que más me he dedicado, además que yo me gradué de docente y, y es posible cualquier persona que quiera aún refutarla, estudiarla para poder tener elementos, porque uno de los elementos de, digamos, de aquellas personas contrarias a la astrología es simplemente oponerse sin saber a qué se oponen. Interesante. Y es cierto, es cierto. Porque Muchas tienen una veces, idea fija. Ocurre similar con otras materias. Por ejemplo, sin duda. hay médicos homeópatas y Ujú. los alópatas se le oponen aún sin saber de homeopatía. Y así ocurre con muchas cosas. Entonces, imagínate, en la antigüedad, la palabra astrología implicaba saber astronomía. Ujú. O Claro, ¿no? sea, Imagínate el lo que estamos hablando. astrólogo de la antigüedad era químico, Sí, claro, claro, eh, indiscutiblemente. era, digamos, muy sabio. Ahorita, gracias a la informática, pues es de mucha más velocidad lograr los elementos básicos de la astronomía de posesión, que es la parte matemática que tiene la astrología, es la parte física. Es una rama de la física. Y lo que se aplica a eso es ley del lenguaje, o sea, saber cuáles son los verbos y los sustantivos o el lenguaje propio que tiene la astrología, así como lo tiene la química, como lo tiene cualquier otra ciencia, que tiene su lenguaje. Entonces, ¿cuál es el lenguaje de la astrología? Y lo más interesante ahora, actualmente, es que se puede decir, hable todos los idiomas, hable astrología. Muy interesante, Octavio, lo que nos estás diciendo. Octavio, me gustaría que nos conversaras un poco sobre los signos zodiacales. Ciertamente sabemos que a cada mes del año, empalmando con el siguiente o con el anterior, según cómo se vea, le corresponde un signo. Ciertamente hay muchos estudios que hablan de que según el signo en el que haya nacido la persona, algunas facetas de su personalidad, de sus actitudes, corresponden. Yo personalmente, y le comento a los amigos de Contacto Global, creo mucho en ello.
creo mucho en ello y creo a partir de mi propia comprobación de toda mi vida, a través de mis signos. Ahora bien, hay personas que usan el tema de los signos ya de una forma un poco más de espectáculo, un poquito más de lo que llaman farándula. Otras personas muy serias como tú que lo hacen a través de un estudio profundo. En el sentido de los signos, de estos 12 signos del zodiaco, ¿qué tanto determina el signo a la persona? O sea, ¿cómo puedes tú englobar que un Géminis o un Escorpio o un Capricornio tienen un patrón de conducta similar simplemente por poseer ese signo? Bueno, en primer lugar, decir que se es de un signo es como decir, en mi caso, colombiano, pero imagínate, 45 millones. Entonces, pero hay alguien nacido en la punta allá en Leticia y es colombiano, y hay el de San Andrés y es colombiano. Entonces, para poder hacer como un análisis, digamos, de esa nacionalidad, tiene que saberse qué región es, qué departamento es, qué municipio, qué barrio, qué... Entonces, en forma similar, decir que es de un signo es como hablar en forma global. Soy Colombia, soy de Venezuela, soy de Estados Unidos, soy de México. O sea, es algo muy, muy amplio y se va a particularizar cuando se logre hacer su diagrama de nacimiento, porque ahí sí lo individualiza de tal manera que hasta lo saca de estadística. De modo que lo más importante no es que se sepa que es de un signo, eso tiene un valor. Pero resulta que tenemos todos los signos en nuestro cuerpo, todos los puntos planetarios en nuestro cuerpo. O sea, el lenguaje astrológico, digamos, tiene 36 letras, 12 signos, 12 puntos planetarios y 12 áreas de vida, que es lo que llaman casas, pero se refieren a personas que viven en el cuerpo. De modo que uno puede ver la foto de Alejandro y ahí estamos viendo uno, pero falta ver los otros 11. Todos tenemos en nuestro cuerpo. Cuando estoy en una conferencia ven el octavio 10. Cuando estoy en una consulta astrológica el octavio 8. Cuando estoy estudiando cosas esotéricas también el 8. Si me estoy casando o estoy relacionándome socialmente es el 7. Si estoy en áreas de la vida íntima es el 5. De modo que hay que conocer de esos 12 cuál es la especialidad y cómo cada persona tiene la opción de tener en esas áreas algún nivel de éxito, que esas áreas no corresponden exactamente que se sea Géminis o que se sea Capricornio. En el caso mío, que yo nací en la Navidad, entonces nací con el Sol en Capricornio, pero la Luna está en Tauro, el ascendente está en Tauro, Mercurio en Capricornio, Venus en Acuario. Ahí fíjese que voy nombrando planetas y signos que están en diferentes sitios. Cuando analizamos al ser humano, tal como es desde la astrología, contiene todos los signos, todos los puntos planetarios y todas las personas que viven en el cuerpo, que se llaman clásicamente casas astrológicas, que son las circunstancias del mundo. Muy interesante lo que nos estás diciendo. Y tú acabas de tocar un tema que me llama personalmente la atención y que me gustaría que le aclararas a todas las personas que están viendo y a mí mismo. El tema de la ascendencia, cuando se dice que es de tal signo con ascendente a otro, ¿esto lo determinan a través de qué? ¿De la carta astral o hay otra composición para llegar a ello? Otros elementos. Muy bien. En este momento, digamos que es como una hora y minutos, si miramos hacia arriba de nuestra cabeza y medimos astronómicamente qué sitio hay allí, entonces en la astrología decimos el medio cielo. En cualquier minuto uno puede mirar hacia arriba y está el medio cielo, pero cada 4 minutos cambia un grado. O sea, en un momento dado, digamos, es 15 de Acuario, a los 4 minutos es 16, a los otros 4 minutos es 17 y así todo el día. Igualmente, si en ese momento mira hacia el lado oriental, entonces va a haber un grado que es el horizonte, que corresponde al sitio donde está, y eso es lo que llamamos ascendente. Ahora, la fórmula para calcular el ascendente es la misma para las demás casas. Entonces tenemos 12 ascendentes, pero el más famoso es el número 1. Entonces,
el sector número 1 o la casa número 1 o la persona 1 es el que viste y calza, es el que muestra los gestos corporales, el que muestra cómo la persona se viste, se decora, cómo se enoja rápido, cómo agrada, cómo reacciona cada que su figura física es vista por otra persona. Digamos, el ascendente o casa número 1 es lo que ve el caricaturista. Pero a las 2 horas de nacimiento aparece el sector 2, que es el del área económica. El 3, el del área de las comunicaciones. Por ejemplo, en el caso tuyo, que estás en esta área de comunicaciones, páginas web, usar medios de comunicación, hay aspectos interesantes de estudio que están en el sector número 3. Número 4, el que habla del padre y de la madre y que refiere la vida genética y la vida del hogar. El número 5, la sexualidad y la vida creativa en general, mental, afectiva, espiritual, creativa. El número 6, el hogar, la salud y la relación con grupos como equipos de trabajo. O por ejemplo, que hay gente especializada en cooperativas, en gremios, en sindicatos. Eso se estudia en ese sector. En el número 7, lo más famoso es el matrimonio, pero también es todo lo que implique ir a la notaría y hacer los usos de la notaría. En el número 8, todo lo que implique el mundo oculto. Ahí está la astrología, el tarot, ahí está la simbología, ahí está los vínculos por línea de iniciación por desarrollo espiritual o todo lo que confierne, todo lo que tenga que ver con la muerte, ya sea para lograr la muerte o para evitarla. En el número 9, la relación con los extranjeros y los viajes que uno puede hacer, incluso esa parte extranjera que siempre tenemos, que es la imaginación filosófica. En el número 10, cuando nos graduamos, cuando hacemos una tarjeta de presentación y decimos, soy médico, soy ingeniero, soy astrólogo, soy ama de casa. Ese es el número 10. Y la persona número 11, la relacionada con los maestros, los guías, los asesores. El sector número 11 siempre vincula con las palancas. O por ejemplo, con circunstancias como una tarjeta de crédito. Es tremenda palanca. Entonces, y el número 12, el sector número 12, la cárcel. O los encierros involuntarios, como la cárcel, la hospital, retiros, aislarse, hacer una investigación solo, o todo lo que confiere a lo que dice Carlos Gustavo Jung, el inconsciente colectivo, lo que uno trae desde el pasado. Ahí es un repaso de esos 12 sectores en pocas palabras, pero cerrado 12, Javier, en fin, cada uno tiene 12 personas viviendo en el cuerpo. De modo que cuando se dice que es bipolar, que es todo eso, merece estudio, porque imagínate, con la astrología somos 12, entonces merece la pena. En el estudio de esto de las 12 personas es donde uno sabe por qué una persona, digamos, graduado siendo gerente, no es buen economista, o por qué un ingeniero está de taxista, o cómo es que un médico odontólogo realmente es músico. O sea, por eso a los jóvenes se les puede orientar. Estudie esto, que esto sí le va a dar beneficio. Pero mucha gente estudiaron y dedicaron años a algo que solamente estaba en la cabeza y que en los hechos es otra cosa. De ahí esas realidades como el ejemplo que puse, ¿no? Que de pronto hablas con el taxista y él es ingeniero. Está simplemente de conductor. Interesante, muy interesante. Pues sí, también hacer la gradatoria, no disminuir de que eso, sino que quiero decir que no es que sea menor, sino que no estudia algo que no está ejerciendo. Sin duda, sin duda, sin duda. Muy interesante lo que nos acabas de explicar, Octavio. Y nos da una percepción, como he dicho desde el principio de nuestra conversación, mucho más técnica del tema de la astrología. Y un factor que me faltó decir, perdona. Adelante, bien pueda, adelante.
un factor que me faltó decir, cuando dices los signos, digamos que todo en la astrología es basado en ellos, pero el origen no está en las constelaciones. La dificultad que ha tenido ese concepto es porque las constelaciones astronómicas tienen el mismo nombre, pero para tener una buena diferencia podríamos nombrarlo en lugar de Aries decir el animal, el carnero, en lugar de Tauro decir el toro, en lugar de Géminis decir los monos, en lugar de Cáncer decir los cangrejos, y así cada signo. Inclusive uno de los códigos de lectura es conocer bien la zoología o la veterinaria que corresponde al animal de cada signo. Octavio, ¿y por qué esa asociación con animales? El ser humano, o sea, desde la antigüedad, los buenos observadores se dieron cuenta que en marzo nacían personas y se comportaban en mucho porcentaje de su naturaleza como los carneros y las ovejas. Luego pasaba un mes y se comportaban como los toros. Y ahora hay que decirlo en lenguaje presente, se comportan, nos comportamos. O sea, todos tenemos un carnero en el cuerpo, un toro en el cuerpo. El lenguaje de la astrología para encontrar significados usa 5 códigos. Un animal que dice la naturaleza territorial. Un órgano del cuerpo que habla sobre el funcionamiento social. O sea que la persona se comporta en forma similar al órgano con respecto al cuerpo. Un mineral que dice si la persona es de movilidad rápida o lenta. O sea, en la astrología se estudia que el ser humano acumula moléculas de hidrógeno, moléculas de oxígeno, silicatos de magnesio y de aluminio y agua. Entonces, ¿qué porcentaje tienes tú cada que estás en cualquier actividad? También la astrología clasifica el posicionamiento en grupo, o sea, lo que la persona puede aportar al grupo. El grupo organizacional, como líder, como terco o como negociador. Igualmente, el quinto código es los intereses. Cada signo tiene un interés. Entonces hay 3 signos que son personalistas, los primeros 3. 3 signos que son familiares, los segundos 3. Los terceros 3, que son Libra, Escorpión y Sagitario, son sociales. Y los últimos 3, que son Capricornio, Acuario y Piscis, son trascendentes o extraterrestres. En ellos, en esos 3 signos, esos intereses los vemos muy fáciles, que de pronto están más pendientes de todo lo que es trascendencia, todo lo que es lo espiritual, todo lo que es filosófico, todo lo que es... O sea, no es raro ver a esos signos en una plaza pública con la Constitución en la mano, o con la Biblia, o con el Corán, o con algo que sea para ellos universal. Correcto, correcto. Te entiendo, Octavio, perfectamente. Octavio, también hay un enfoque, nosotros podríamos hablar de la astrología desde un enfoque oriental y un enfoque occidental, te pregunto, porque también está el enfoque de los chinos, que creo que ellos también asocian ciertos temas con los animales de una manera un poquito Sí, diferente a nosotros, ¿no? claro, no. ¿Qué nos Y la puedes decir de diferencia es que, sí, la diferencia es que en Asia pues usan los calendarios lunares. Ok, Entonces, por ejemplo, la China ha clasificado con animales una manera de ver la naturaleza humana. Y entonces va diciendo, esta persona es cabra, esta persona es ratón y así va. Pero tiene más de 12, porque se trata de calendarios lunares. Lo que yo no he sabido hasta ahora es formas matemáticas de determinarlos con exactitud. muy bien. En cambio, en el calendario solar sí se puede determinar, ¿no? Inclusive el calendario que usa la astrología es el mismo que usa la NASA para lanzar una nave y para poder predecir o no, que en términos de cálculo astronómico es el famoso Julian Day Ah, caramba. o el día Muy juliano. interesante. Y Muy entonces interesante. cada persona midiendo con ese calendario dice, por ejemplo, en el momento de nacimiento, al
Alejandro es 2.450.300, porque son días con fracciones, milésimas de fracciones, millonésimas de fracciones. Y eso es la hora, el minuto, el segundo, la fracción de segundo de tiempo en que ocurre un suceso. Entonces, sería bueno, por ejemplo, saber cuál es la matemática que tiene el calendario chino, porque hasta ahora, que yo sepa, son mediciones globales, de a 5 años, y así, ¿no? Entonces, si usted nació en tales y tales años, corresponde a tal grupito, pero sabe que tenga un esquema medido matemáticamente, como el actual que tiene la astrología, que cada segundo de tiempo puede ser medido y es diferente en 2 niveles humanos, en 2 dimensiones. La naturaleza humana se expresa y se ve en la tercera dimensión y en la cuarta dimensión. Entonces, la astrología permite saber sucesos que corresponden solo a la tercera dimensión, que son sus deseos y su mente. Y la cuarta dimensión, los hechos concretos. Lo que se concretiza como hecho filmable, lo que tiene testigos. Esas 2 realidades puede medir la astrología. De modo que una persona dice, voy a ahorrar para comprarme un vehículo. Y la realidad es que no se compra el vehículo. O de pronto la realidad es que sí se compra el vehículo. O sea, lo que está en la mente toma forma como hecho concreto o se disipa y queda en otra cosa. Después dice, no, pagué deudas con eso, gasté en otra cosa. O sea, ese pensamiento solamente quedó en el mundo mental. Ok, muy importante lo que nos estás diciendo, Octavio. Octavio, acercándonos al final de esta amena conversación, que no por breve deja de tener una profundidad y una amplitud supremamente interesante. La astrología es muy antigua. La astrología es muy antigua. Háblanos un poquito de hasta dónde se remontan los orígenes de la astrología, Octavio. Pues es bastante antigua. Digamos, cuando el ser humano miró hacia el cielo y descubrió, dice la teoría que hay un sonido que el ser humano es el autor. O sea, que el lenguaje humano sale del lenguaje de los animales. Entonces se fueron organizando en gremios, pero que el hombre es el único autor de un sonido porque miró hacia el cielo y vio algo y lo llamó él o Gel, y de ahí sale Alá y todo eso, todo lo que ahora podemos decir Dios o principio originario, en fin, chispa inicial, en fin. Pero se sabe, por ejemplo, que Russell II fue el que clasificó los signos llamados cardinales, fijos y comunes. Entonces hay que saber en qué época sería eso. O que en Ur de Caldea es donde aparecen las primeras tablillas con cálculos y visiones de eclipses y movimientos planetarios. De modo que sí tenemos en esa historia pues más de 5.000 años. Lo más interesante es que actualmente ha tenido muy buena investigación y muy buena claridad en cuanto al lenguaje. En el siglo XVI estuvo Jean-Baptiste Morin de Villafranche, que asesoraba, por ejemplo, a René Descartes. Y él es, en esa época, el que hizo un aporte extraordinario para mirar la astrología con ojos científicos. Luego, ahorita en el siglo XX, aparecen los modelos matemáticos que están desde la antigüedad, pero que se habían olvidado. Y entonces tenemos esa investigación que hizo el húngaro Wendell Polish en Argentina. Y aparece el profesor Germán Rosas organizándolo como lenguaje. Un hombre que creó la gramática de la astrología. Entonces, a través de esa gramática ya podemos traducir con mucha facilidad todos esos criptogramas que muestra la astronomía de posición al lenguaje humano. Muy interesante, Octavio, de lo que nos estás hablando. Octavio, brevemente, ¿algún mensaje final a las personas que nos están viendo? No, pues que si le interesa la astrología, estudiar la orden, y que también el que tenga el pensamiento contra la astrología, que me parece muy bien porque puede pensar. A veces el que cree ciegamente no puede pensar y no puede, digamos, racionalizar cómo es ese proceso astrológico.
De modo que simplemente que piense que es un lenguaje que le va a permitir saber cuál es su destino más adecuado para que viva adecuadamente, logre sus metas y pueda realmente evolucionar. Muchísimas gracias, Octavio. Las personas que quieran conocer más de tu trabajo, que te quieran seguir por redes sociales, ¿a través de qué medio lo pueden hacer? Sí, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter. Donde más activo estoy en Facebook, astroescuela.com o @astroescuela, Ok. Octavio Machado. Y en la página web sistemagr.net. Sistema GR significa Sistema Gramatical Astrológico. Muy bien. Sistemagr.net. Muchísimas gracias, Octavio. Bueno, queridos amigos de Contacto Global, le doy las gracias a Octavio Machado, astrólogo que nos ha acompañado desde la ciudad de Medellín, en Colombia, con este interesantísimo tema de la noche de hoy. A modo de conclusión, quiero decir lo siguiente. Lo planteaba Octavio ahorita en su mensaje final. ¿Se puede creer o no se puede creer en algo? Es un derecho legítimo del ser humano, de la conciencia. Sin embargo, desde la antigüedad han existido ciencias, han existido artes y estudios que distintas civilizaciones han asociado a los esquemas y las dinámicas de la vida de los seres humanos. De alguna manera, personas como Octavio Machado, a través de sus estudios e investigaciones, profundizan en estos fenómenos culturales, sociales, muy humanos, que de alguna forma a quienes creemos en ellos nos enriquecen y de alguna manera nos suman en la cotidianidad a la interpretación de nuestro propio ser. Indiscutiblemente, la interpretación del propio ser la hacemos en un proceso del mundo interno, de nuestra propia conciencia, pero hay elementos externos que pueden servir como un estímulo para ello. Y sin duda la astrología es uno de esos elementos valiosísimos que seguramente a quienes creemos en ello nos pueden aportar mucho. Queridos amigos, ha sido todo por esta noche. Bienvenidos siempre a Contacto Global. Nos vemos en un próximo programa y me despido. Queridos amigos, los invitamos a sí mismos a seguirnos en redes sociales. Octavio, muy buenas noches. Gracias por tu tiempo. Era Octavio Machado desde Colombia. Buenas noches. Hasta un próximo Contacto Global. Bueno.